de secreción de ácido y pepsina, y otra parte que es principalmente su función es de producir gastrina. Para entender el estómago hay que entender que es un epitelio que tiene glándulas, ¿no? Y entonces estas glándulas empiezan por una superficie, ¿no?, en la cual las células se adentran a las partes más profundas y terminan en un epitelio propiamente glandular. Entonces tenemos células superficiales, tenemos células, una parte que es unas criptas, un istmo, un cuello y una parte de fondo. Y tenemos células que son progenitoras, células que generan, células madre a este nivel, que van a generar algunas stem cells que van a generar las células de la superficie, tanto células de la superficie como células glandulares. Y dentro de las células especializadas tenemos células parietales productoras de ácido y pepsina, células compuestas del cuello, células enterocromafines productoras de histamina, células D productoras de somatostatina, células principales productoras de pepsinógeno, células enterocromafines, y en el caso de las glándulas pilóricas tenemos células G, principalmente células G productoras de gastrina y células D productoras de somatostatina. Una célula típica superficial es una característica importante, un aparato Golgi bastante desarrollado, cuya función es producir principalmente moco, mucoproteínas y bicarbonato, que genera la defensa contra el propio ácido, la toxina, fármacos y patógenos. Entonces estas células generan una capa de moco que es una capa protectora. La producción de ácido viene por tres vías principalmente: una vía neurológica que termina en la producción de acetilcolina que activa receptores muscarínicos, una vía hormonal a través de células G que generan gastrina, por vía sanguínea llegan hasta las células parietales estimulando receptores de colecistoquinina y estimulando finalmente la producción de ácido, y células enterocromafines produciendo de manera palatina histamina, y esta histamina de manera palatina activan a estas células parietales y produciendo el ácido igualmente, con una atingencia que las células D pueden inhibir este proceso. Luego de este recuerdo, tenemos qué funciones va a tener el ácido en el estómago. El ácido debemos considerarlo como algo que es normal, algo que es necesario, y entonces tenemos que favorecer la digestión de proteínas mediante la conversión de pepsinógeno en la pepsina, que es una enzima que digiere las proteínas. Facilita la absorción de hierro, que se va a absorber principalmente en el duodeno. Facilita la absorción de vitamina B12 y de determinados medicamentos como la tiroxina. Evita el crecimiento bacteriano ya a nivel intestinal, ¿no? Y digamos, el bloqueo de la producción de ácido puede generar un sobrecrecimiento bacteriano y una disminución en la absorción del hierro y la vitamina B12, consecuentemente. Entonces tenemos una barrera de defensa contra este ácido y esta pepsina, que es una defensa preepitelial formada principalmente por el moco, el bicarbonato y fosfolípidos, ¿no?, a nivel superficial. Y las capas más externas de este gel, el pH puede llegar a ser de 1 o 2, o sea, es muy ácido. Y a nivel más profundo, el pH puede llegar a ser neutro.
por efecto de esta citoprotección generada por el bicarbonato y por esa capa de moco. Bueno, como factores de protección epiteliales tenemos la propia resistencia celular, la restitución de células dañadas, factores de crecimiento, las prostaglandinas, y como factores de protección subepiteliales tenemos el flujo sanguíneo y los linfocitos. Además del pH y la pepsina, ¿qué cosas más pueden agredir a este sistema? La bilis, enzimas refluidas del duodeno refluidas hacia el estómago como enzimas pancreáticas, fármacos como los antiinflamatorios, alcohol y otras bacterias. Hay que hacer una distinción entre lo que es propiamente gastritis y gastropatías. Gastropatía es el daño que se genera en células epiteliales con mínima inflamación o sin inflamación. Y gastritis es la inflamación propiamente que puede ser aguda como crónica y que va asociada a una lesión de la mucosa gástrica. Clasificación de gastritis y gastropatías, clasificación de las etiologías que pueden existir, que pueden generar este tipo de lesiones. Gastropatías pueden ser creadas por reflujo, por bilis, por alcohol, por antiinflamatorios. Pueden ser vasculares, por ejemplo, gastropatías hipertensivas. Pueden ser isquémicas, por sepsis, quemaduras. Y gastritis pueden ser infecciosas, como por ejemplo por el Helicobacter pylori, por virus, en personas inmunodeprimidas, por parásitos de igual manera, ¿no? Pueden ser de origen autoinmune, puede haber inflamación del estómago de origen autoinmune. Pueden haber enfermedades granulomatosas como la enfermedad de Crohn o la sarcoidosis. Y hay etiologías de etiología incierta como las gastritis linfocíticas, eosinofílicas y colagenosas. Vamos a desarrollar algunas de estas. Y tenemos el Helicobacter pylori como ejemplo de gastropatía aguda. Realmente poder determinar a una persona que tiene una infección aguda por el Helicobacter pylori es casi imposible. O sea, poder encontrar a una persona que comienza a tener algún tipo de síntomas y poder determinar que es la fase aguda de una infección por Helicobacter pylori es muy difícil. Tendríamos que tener una prueba de Helicobacter pylori negativa en los días previos al inicio de los síntomas, que inicie los síntomas y detectar el Helicobacter pylori por alguna prueba y adjudicar a esos síntomas la infección aguda. Ahora, ¿cómo sabemos que existe infección, un proceso agudo que lleva infecciones? Bueno, esto se ha realizado en base a autoinfecciones, ¿no?, por investigación que han sido documentadas. Los síntomas son inespecíficos, dolor abdominal, náuseas, y estos síntomas remiten espontáneamente, pero en la mayoría de los casos la infección va a persistir y va a pasar a una fase crónica. Y en la histología se va a evidenciar principalmente un infiltrado de polimorfos nucleares. Tener la infección por el Helicobacter pylori casi equivale a decir que la infección va a ser crónica de por vida. Entonces va a haber una tasa de resolución espontánea, parecido a lo de la hepatitis A, ¿no? Pero dadas las condiciones de sanidad, muchas personas se reinfectan y pasan ya a una fase de cronicidad. Entonces, la gran mayoría pasa en una etapa crónica. La respuesta inicial es una inflamación superficial aguda y luego pasa a una fase crónica antral, ¿no? Y esta inflamación inicialmente es por polimorfos nucleares, en la cual se va a añadir probablemente linfocitos en el parénquima de la mucosa gástrica. Eso va a llevar a inflamación y destrucción acelerada de las células, que va a disminuir la sustitución de células especializadas, llevando a un adelgazamiento de la mucosa. Esta es una de las vías que va a generar este proceso. Y entonces, en algunos casos, la gastritis, la inflamación lleva a la atrofia gástrica, ¿no?, que es una de las consecuencias
de la gastritis por Helicobacter. Y este proceso puede llevar a una sustitución de células gástricas por aquellas que tienen un fenotipo intestinal. ¿Alguien ve algo raro acá? Como una biopsia del estómago. ¿Alguien que levante la mano y me diga algo raro en esta biopsia gástrica? ¿Perdón? Levante la mano a alguien y diga qué cosa es lo extraño aquí. Células caliciformes. Acá. ¿Y estas son del estómago? ¿De dónde son? Del colon, ¿no es cierto? Entonces, esto es metaplasia intestinal. Entonces, la metaplasia intestinal y la atrofia solo se reconocen por biopsia. La atrofia se reconoce también por disminución de las glándulas, ¿no? Estas son las glándulas, sino que le estamos viendo en un corte, le estamos viendo, en lugar de ver el tubito tal como es el dibujo, como es el esquema, lo que estamos viendo son cortes, estamos viéndolas así, cortadas, atravesadas. Y entonces el patólogo lo que ve son estas glándulas y ve la profundidad hasta dónde llegan estas glándulas y el espesor del epitelio. Entonces, eso es, para el patólogo es atrofia. Entonces, la atrofia y la metaplasia son características que se evidencian por la biopsia. Ahora, esto puede tener consecuencias. Si hay menos células productoras de pepsina, pues de repente tenemos a nivel sanguíneo una alteración de la producción de pepsina. Y como hay menos células parietales, puede llevar a una disminución de la producción de ácido. Y eso va a llevar a que, como hay poco ácido y hay un feedback, la gastrina se eleve. Entonces, hay formas serológicas de buscar la atrofia. Es decir, tenemos la gastrina elevada como consecuencia de la disminución de ácido y tenemos una disminución del pepsinógeno en sangre a través de un hallazgo del pepsinógeno disminuido por efecto de la atrofia. Entonces esta vía de la infección del Helicobacter nos lleva a varios tipos de consecuencias. O sea, el Helicobacter no genera una vía común a todos. Por eso que no todos hacen cáncer ni todos hacen úlceras. ¿De qué depende? Depende de la inmunidad de la persona, depende de la agresividad del Helicobacter, depende del tipo de dieta. Entonces, una persona que se infecta por Helicobacter, en todos los casos, bueno, acá hay lo que genera la infección, las condiciones que generan esta infección, va a ser el estado socioeconómico de la persona. Las personas que viven bajo hacinamiento, con condiciones de salubridad menores, van a tener más riesgo. Los países pobres tienen altos índices de Helicobacter pylori, alta prevalencia, y los países desarrollados es al revés. Entonces, esto es un condicionante para la infección por el Helicobacter. Entonces, casi todos los que han tenido contacto con esta bacteria van a tener una gastritis superficial. Ahora, la respuesta va a depender, como les decía, de una serie de mecanismos. Y hay una vía que es una vía no neoplásica asociada a una respuesta TH2 que va a generar una gastritis leve no atrófica, que puede también generar una úlcera duodenal. La otra vía está relacionada con una respuesta inmune TH1, pero también tiene que haber un Helicobacter pylori muy virulento con muchos mecanismos de patogenicidad, de toxicidad, ciertos polimorfismos genéticos, ¿no? Ciertos genes en la persona, en el huésped, que vayan hacia esta vía. La dieta es importante,
una dieta alta en el consumo de sal y baja en el consumo de frutas y vegetales. ¿Por qué la sal? Hablábamos que la mucosa del estómago tiene esta capa de moco y bicarbonato. Este moco son proteínas, mucoproteínas, que generan un gel que impide que el ácido llegue a las células del estómago. Entonces, la sal altera la estructura de estas proteínas y hace que pueda penetrar un poco más el ácido hacia las capas más profundas. Entonces, el poco consumo de sal y las frutas y vegetales como aportantes de vitaminas y de antioxidantes le dan las herramientas a las células para responder al proceso inflamatorio, ¿no? Parecido a lo que era el caso del paracetamol, que se agotan el glutatio, ¿no? Hay que darle a estas personas algo que le ayude a regenerar ese glutatio. Bueno, acá son las vitaminas que se aportan con la dieta, que les permiten esos antioxidantes para responder al proceso inflamatorio. Y bueno, como les decía, una respuesta inmune tipo Th1 lleva a que estas personas sigan esta vía, ¿no? Que es de la atrofia multifocal, la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, y hasta aquí todo es un proceso que tiene que ver con una respuesta, digamos, con un cambio en el fenotipo, pero no con una alteración a nivel propiamente del DNA, ¿no? Pero la historia aquí, a partir de la metaplasia, es que pueden comenzar a surgir cambios ya a nivel de la expresión genética de la célula. Comienzan a haber cambios ya fenotípicos de la célula que el patólogo ve como displasia. La displasia lo va a reconocer el patólogo como alteraciones en la forma de las células, en la forma de los nucleolos, en el tamaño de los núcleos. Entonces los patólogos nos informan este aspecto de la displasia, que puede ser leve, moderada o severa. Y finalmente, ya propiamente el cáncer, el adenocarcinoma. Como son neoplasias derivadas de glándulas, aquí hablamos de adenocarcinomas. Así como hay una gastritis atrófica por Helicobacter, existe también una gastritis atrófica de origen autoinmune. Así como una tiroiditis autoinmune, una artritis autoinmune, una hepatitis autoinmune, acá también puede haber este tipo de enfermedad. Entonces, lo que ocurre es una destrucción de glándulas del cuerpo del estómago, se asocia a haplotipos de HLA-B8 y DRP3, produce gastritis crónica atrófica llamada tipo A, la del Helicobacter sería tipo B, que ocurre en cuerpo y fondo del estómago. Hay que diferenciar a la gastritis atrófica multifocal, que está asociada al Helicobacter pylori. Esta gastritis aparece a partir de los 30 años, pero suele diagnosticarse a partir de los 60. Y la clínica no es propiamente la de la gastritis, sino la clínica es la consecuencia de la atrofia, que es la deficiencia o una disminución del factor intrínseco, que lleva a la disminución de la absorción de vitamina B12 y genera lo que se conoce como anemia perniciosa. Entonces, estas personas producen poco ácido, entonces tienen acloridria, hipergastrinemia, va a haber una deficiencia de B12, y esa deficiencia de B12 puede manifestarse como una polineuropatía. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué síntomas puede ocurrir en una deficiencia de vitamina B12? Alteraciones en la mano. ¿Perdón? Alteraciones en la mano. Ya por neuropatía. ¿Qué más? Demencia. Anemia megaloblástica. ¿Qué más? Demencia. Alteraciones de la sensación del gusto. ¿Qué más? Parestesias. ¿Qué más? Algo más, diarreas, ¿no? Diarreas. Entonces, imagínense algo tan abigarrado con eso y no le duele el estómago. ¿Cómo sabes que tiene gastritis? ¿Ya? Entonces,
puede venirte un paciente por diarreas y polineuropatías y esta deficiencia de B12, o sea, los síntomas te pueden orientar a que tiene deficiencia de B12. Y entonces tú haces el dosaje de B12 y buscas por qué tiene deficiencia de B12. Y entonces le pides el marcador de gastritis atrófica autoinmune, que son los anticuerpos anticélulas parietales, y ya tienes el diagnóstico. Le haces una endoscopía, tomas biopsias y encuentras una gastritis atrófica. Entonces con eso ya tienes el diagnóstico completo. Entonces, no necesariamente se manifiesta por síntomas del aparato digestivo, sino por las consecuencias. Como esta enfermedad autoinmune es una enfermedad autoinmune, se puede asociar a otras, ¿no? Como tiroiditis, vitíligo, diabetes, etc. Tipo 1. El diagnóstico, como les decía, es el dosaje de anticuerpos anticélulas parietales, anticuerpos antifactor intrínseco, que dan una sensibilidad y especificidad del 95%. Además, a eso se le puede añadir niveles elevados de gastrina. El tratamiento, o sea, no podemos darle corticoides porque o algún tipo de tratamiento de ese tipo porque aparentemente no generan resultado. Entonces, lo que se trata es la consecuencia. La consecuencia principal de este proceso es la mala absorción de vitamina B12. Y como no se absorbe porque no hay factor intrínseco, el tratamiento es por vía intramuscular. Darle al paciente lo que le está faltando, que es la vitamina B12, de forma parenteral y intramuscular en este caso, y hacer el seguimiento, seguimiento endoscópico, porque estos pacientes, igual que los que tienen gastritis atrófica por Helicobacter pylori, pueden llegar al cáncer de estómago. Entonces hay que hacer endoscopías cada cierto tiempo, hay que hacer una vigilancia para buscar lesiones tempranas de cáncer. La bilis puede generar un proceso reactivo en el estómago. Esta gastropatía alcalina que genera presencia de bilis en el estómago puede ser ocasionada por una operación de la vesícula. Casi todos los operados de la vesícula tienen este problema, que puede dar síntomas o no, puede ser algo leve o puede ser algo severo. Las cirugías Pilrow todos y algunos pacientes sin alguna cirugía pero con disfunción pilórica pueden llevar a este problema de la gastropatía alcalina. ¿Qué síntomas puede dar? Ya les digo, puede ser algo asintomático, algo leve o algo muy severo. Dolor, náuseas, vómitos, etc. El diagnóstico se establece por endoscopía, edemas, erosiones, pero principalmente la presencia de bilis en el estómago. Y el tratamiento se puede realizar con colestiramina o con ácido ursodeoxicólico. Ya habíamos hablado de esto en la parte de hígado, las gastropatías hipertensivas, que lleva a ictasia, congestión vascular en los pacientes con hipertensión portal. Se puede producir un tipo de gastropatía hipertensiva que es la piel de serpiente en cuerpo y fondo, y otra que le da el aspecto de una sandía al estómago, principalmente en la zona del atro, que es llamado estómago de watermelon. Hay una forma de gastritis llamada gastritis eosinofílica, que es una enfermedad en la cual el estómago puede estar implicado, pero también el esófago y el intestino. Es infrecuente, afecta a niños y jóvenes. Además de la infiltración de eosinófilos en el estómago, puede haber una eosinofilia periférica. Y esta infiltración de eosinófilos puede estar ubicada en la mucosa misma, en la muscular o en la serosa del estómago. Si es en la mucosa puede producir erosiones y ulceraciones, y si es en la serosa puede provocar ascitis también, una ascitis de tipo no hipertensiva. Se puede llegar de manera, digamos, por exclusión, pero el diagnóstico definitivo es a través de la endoscopía y biopsia y ecoendoscopía. El tratamiento aquí es con corticoides, principalmente prednisona. Y tenemos una gastropatía que es la enfermedad de Menetrier,
uno lo que encuentra es que hay unos pliegues en el estómago por endoscopía, unos pliegues engrosados, afecta a varones de 50 a 60 años, puede dar dolor abdominal, vómitos, baja de peso. Estos pacientes pierden albúmina por el estómago y genera hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia puede llevar a edemas. Y lo que pasa es que la mucosa secreta grandes cantidades de moco y a través de esto pierde proteínas, pierde albúmina y hay además de todo esto un aumento de la permeabilidad intercelular. En la biopsia se ven hiperplasias polipoides del epitelio glandular, principalmente en cuerpo y fondo. Las glándulas son reemplazadas por células secretoras de moco y lo que produce un gran aumento del número de células parietales, dando el resultado hipoclorida o aclorida además. También generan un riesgo de cáncer de estómago y el tratamiento sería una gastrectomía. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Sí. Cuando un paciente tuvo helicobacter y queda en metaplasia, ¿puede regresar o siempre el epitelio queda con ese epitelio, ¿no? Esas células quedan con ese epitelio? Ya, buena pregunta. Cuando ya ha habido este cambio, si hay reversión, bueno, en la mayoría de casos no se revierte. ¿Se sabe la dieta? Sí. ¿Qué hace? Pero de todas maneras hay que eliminar el helicobacter. Si se hace dieta y no se elimina el helicobacter, igual tiende a cronicidad en adenocarcinoma. Es una probabilidad. Y ahora, no es que el porcentaje sea muy alto. Acá el problema no es tanto el porcentaje, sino la cantidad de personas infectadas. Por ejemplo, de todos los infectados por Helicobacter, el 1% llegan al cáncer de estómago. 1%, parece poco. Pero si tienes que el 80% de la población tiene Helicobacter, el 70%, ese 1% es una gran cantidad de personas. Entonces, si bien el porcentaje es bajo, a nivel poblacional es alto. Entonces, acá hay una discordancia de lo que me pasa a mí de manera individual a lo que ocurre en la decisión que tiene que tomar una población, digamos, o un gobernante a nivel poblacional. Entonces, si yo lo veo desde mi punto de vista, yo puedo decir, si tengo Helicobacter, tengo 1% de probabilidades de tener cáncer. Es muy poquito. Pero si yo lo veo como una persona que dirige un ministro de salud, una persona que dirige una política de salud, pues me debo de preocupar de bajar esos índices de Helicobacter, ¿no? esa frecuencia de Helicobacter. ¿La otra pregunta? Ya. Entonces, acá vamos a hablar de una de las consecuencias del Helicobacter o de la gastritis, que sería la úlcera. Entendemos por úlcera la pérdida de tejido, mucosa, principalmente en el estómago, el duodeno, provocado por el ácido y las enzimas digestivas, y que pueden penetrar hasta la serosa. En términos objetivos, con más de 5 milímetros de profundidad, ya estamos hablando de úlceras. Un 5 al 15% de las personas presentan algún episodio relacionado a úlcera en su vida, ¿no? Y es más frecuente los afectados por el Helicobacter. Entonces, nuevamente, la célula parietal, cuya característica es la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Que digamos, el estímulo para la producción de ácido viene por los receptores H2, los muscarínicos M3 y a través de la gastrina y los receptores de colecistocina. Hay elementos que hacen daño, ¿no? El ácido clorhídrico, pepsinas, sales biliares, y elementos exógenos como alcohol, bacterias, antiinflamatorios. Decíamos que hay una barrera protectora que es el moco. Este moco permite que haya una diferencia en el pH, que las partes más
externas a las células, el pH puede llegar a 2, pero a nivel de las células propiamente, el pH puede llegar a 7, por este tampón de moco que protege a las células del estómago. Por otro lado, las células tienen uniones que impiden el paso del ácido hacia áreas más profundas. Hay un recambio celular que es importante. Estas células además secretan el moco. Y hay elementos que llegan a través de la sangre que generan todo lo necesario para su propia protección. Entonces este elemento vascular es importante. Entonces si hay una disminución del aporte de oxígeno porque hay un problema de un shock, ¿qué va a pasar con estas células? Tienen menos elementos para su protección y por lo tanto pueden llevar a la úlcera. Lo que pasa en estas úlceras por estrés que vimos la semana pasada. Entonces, es un elemento. Bueno, los antiinflamatorios a través de las prostaglandinas lo que hacen es disminuir la secreción de moco y de bicarbonato y entonces le quitan la capa protectora a estas células. Y el Helicobacter lo mismo, daña el moco y genera un efecto inflamatorio que la misma inflamación va a dañar a estos elementos celulares. Entonces tenemos una capa de fosfolípidos, ¿no? Que como sabemos generan prostaglandinas. Y estas prostaglandinas lo que hacen es aumentan el flujo sanguíneo, disminuyen la motilidad gástrica, aumentan la secreción de bicarbonato, disminuyen la secreción de ácido gástrico y estimulan la secreción de moco. O sea, todas estas son funciones de las prostaglandinas. Si esto es bloqueado por efecto de un antiinflamatorio, entonces todos los elementos de protección disminuyen. Entonces, ¿cuáles son las causas de las úlceras? Bueno, como factor agresor, el propio ácido y la pepsina. Como factores más primogéneos, infección por el Helicobacter, los antiinflamatorios. ¿Se acuerdan de qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Es un tumor, ¿no es cierto? ¿El tumor que produce? Gastrina. Entonces, el tumor de Zollinger-Ellison es un tumor productor de gastrina. Y si la gastrina está alta, ¿qué va a pasar con el ácido? Va a haber un aumento de la secreción de ácido. Es tal la cantidad de ácido que tiene que a pesar de que no hay daño de la mucosa, ese ácido sobrepasa esa barrera y genera úlceras. Pero una característica del síndrome de Zollinger-Ellison es que las úlceras van a ser múltiples, tanto en el estómago, sobrepasan en el estómago y llegan al intestino, al duodeno. Entonces, también es un tumor que genera esta hipergastrinemia y lleva a diarreas, también otra característica. Entonces, el síndrome de Zollinger-Ellison, una de las características es úlceras múltiples y diarreas. Y hay que tener en cuenta otros factores como el tabaco, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, insuficiencias renales, cirrosis hepáticas, diabetes. A mayor edad se alteran todos estos procesos de defensa, enfermedades coronarias y el consumo de alcohol. Úlceras duodenales y gástricas. En las úlceras duodenales, el mayor porcentaje está generado tanto en las úlceras duodenales como gástricas. El mayor efecto causante es por el Helicobacter. Pero hay que ver aquí que casi todas las duodenales tienen que ver el Helicobacter pylori. Y es menos el efecto del Helicobacter pylori cuando se trata de úlceras gástricas. ¿Qué otros factores pueden ser allí? Los antiinflamatorios tienen que ver tanto en una como en otra, pero perdón. Entonces veamos el Helicobacter pylori y la úlcera, ¿no? ¿Y qué efecto tiene todo esto sobre la secreción de ácido? El 77% de los infectados o afectados de úlcera gástrica tienen en sus biopsias Helicobacter pylori.
y el 90% tienen, de los que tienen úlcera abdominal tienen Helicobacter pylori. O sea, casi el 90% de los que tienen úlcera abdominal, su causa es el Helicobacter pylori. Y es menos en la úlcera gástrica. La úlcera gástrica tiene un poquito más de relación con los antiinflamatorios, pero la úlcera duodenal casi tiene que ver el Helicobacter pylori en 9 de 10 casos. Entonces, en un paciente que tiene úlcera duodenal, lo más probable es que sea casi 100% Helicobacter pylori. Pero no todos los que tienen Helicobacter tienen úlceras gástricas o duodenales. No es suficiente. La infección por Helicobacter no es suficiente para la aparición de úlceras, requieren de otros elementos más. La úlcera duodenal puede encontrarse en zonas de metaplasia gástrica, úlcera duodenal. Y metaplasia gástrica es la primera porción del bulbo duodenal. A ver, el Helicobacter decíamos que hay una vía una vía que no es atrófica, y entonces la atrófica lo que hace es que haya menos secreción de ácido. La vía que no es atrófica puede llevar al revés, a que haya una hipersecreción de ácido. El estómago produce más ácido y ese ácido, como no es atrófica, el estómago, digamos, podría estar de cierta manera todavía protegido contra ese ácido. Y ese ácido se va hacia el duodeno y comienza a alterar la mucosa duodenal. Y un elemento de defensa del duodeno es generar un cambio de tejido, de mucosa duodenal a mucosa gástrica. Entonces, algunos de los afectados por el Helicobacter pylori generan mucosa gástrica en el duodeno. Y esas zonas de mucosa gástrica, esa metaplasia gástrica, el Helicobacter pylori solamente va a ir a donde hay células gástricas. De por sí no puede estar en el duodeno, pero cuando hay metaplasia gástrica, el Helicobacter pylori se mete allí, en donde está la metaplasia gástrica. Entonces, primero es la hipersecreción ácida. Hablando de úlcera duodenal, primero es hipersecreción ácida, porque bueno, los diferentes factores llevaron hacia esa vía de la infección o de la enfermedad. Hipersecreción ácida, metaplasia gástrica en el duodeno, infección de Helicobacter pylori sobre esa metaplasia gástrica, daño de esa metaplasia gástrica y úlcera. La ureasa del Helicobacter alteraría el moco y los puentes intercelulares y generaría retrodifusión de hidrogeniones, lo que lleva al daño de las células. Les decía, en la úlcera duodenal la secreción ácida está incrementada. También en las úlceras gástricas prepilóricas y en las úlceras que son, cuando hay úlceras múltiples, pueden haber úlceras tanto en el estómago como en el duodeno. En estas tres condiciones, úlcera duodenal, úlcera gástrica prepilórica y úlceras gastroduodenales, la secreción ácida está incrementada. Pero las úlceras del cuerpo aparecen con una secreción ácida normal o baja. Esa es la vía atrófica. El ácido puede estar disminuido, pero hay una balanza, ácido y defensa contra el ácido. Entonces yo puedo tener el ácido normal, pero el Helicobacter le ha quitado las defensas a la barrera de defensa y eso lleva a la úlcera. Entonces, en las úlceras del cuerpo, la secreción puede ser normal o baja y se relaciona con la gravedad de la gastritis subyacente. Aparece por lo general en personas mayores, 50 años. Los ulcerosos duodenales generalmente son gente joven, 20, 30 años. Los ulcerosos gástricos, lo que aparecen como úlceras gástricas, son gente mayor, gente de 50 años. Y en el caso de úlceras gástricas, siempre debe hacerse el diagnóstico diferencial con cáncer de estómago. Y no es porque la úlcera gástrica péptica se convierta en un cáncer. Lo que pasa es que la base que genera la úlcera péptica y que genera el cáncer de estómago es la misma, es la gastritis atrófica. Y por otro lado, el cáncer cuando se inicia puede generar
dentro de las lesiones que genera, puede ser una lesión deprimida, ulcerada, que se parezca a una lesión péptica, pero ya es un cáncer en sí mismo. Entonces, no es que la úlcera péptica se convirtió en un cáncer, no es así. Úlceras pépticas y antiinflamatorios. El COX-1 se expresa en el estómago, reduce la producción de prostaglandinas, lo que lleva a una disminución de las defensas mucosas. El uso concomitante de antiinflamatorios y ácido acetilsalicílico, o también antidiabéticos o corticoides, se potencian entre sí. El ácido convierte las lesiones, cuando una vez que se ha establecido este daño de la mucosa por los antiinflamatorios en general, genera un daño que se potencia con el ácido mismo del estómago y profundiza la lesión. El Helicobacter además aumenta el riesgo de úlcera en quienes reciben antiinflamatorios. La erradicación del Helicobacter pylori disminuye el riesgo de recibir de hemorragias en consumidores de ácido acetilsalicílico. Si yo tengo una persona que va a recibir ácido acetilsalicílico, por ejemplo, un cardiópata, una persona con una coronariopatía, o una persona que tiene fibrilación auricular para evitar tromboembolismos, entonces se le indica ácido acetilsalicílico, dosis bajas. ¿Tiene riesgo de úlcera? Sí. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Primero erradicar el Helicobacter, buscar erradicarlo y después iniciar el tratamiento con ácido acetilsalicílico. Disminuye el riesgo de úlceras y de hemorragias por úlcera. Los síntomas que pueden dar el dolor o sensación de hambre dolorosa aparecen 1 a 3 horas después de las comidas, sede con ingesta de alimentos o de antiácidos. 50-90% pueden tener síntomas nocturnos. Hay una situación que es el dolor funcional y el dolor orgánico. Entonces, a mí me puede doler el estómago, me puede arder porque estoy estresado, ¿no? Porque tengo muchas cosas que hacer, tengo que entregar un informe, etc. Y en realidad no tengo una lesión grave en el estómago. O me puede doler porque tengo una úlcera o tengo un tumor. Y entonces, a ese dolor que es ocasionado por el estrés, por la ansiedad, le llamamos dolor funcional. Y al dolor que es generado por una úlcera o por un cáncer le llamamos dolor orgánico. Y hay formas de diferenciarlo. Por ejemplo, la asociación de los síntomas con los episodios de estrés. Me duele solamente cuando estoy en el trabajo y me descansa cuando me fui de vacaciones. O me duele cuando es de noche. Me duele de día y me despierta en las noches. Eso ya va más a partir que va más hacia un dolor orgánico, ¿no? Y una úlcera puede tener esa característica. Las úlceras aparecen por ciclos, por semanas y espontáneamente se pueden cicatrizar. Recuerden que nuestro cuerpo tiene mecanismos de reparación y entonces clásicamente los ulcerosos se presentaban por ciclos de dolor y esos ciclos de dolor remitían espontáneamente, que pueden durar varias semanas, ¿no? Y pueden haber síntomas específicos como anorexia, náuseas, eructos, distensión abdominal. Antes de la aparición de la ranitidina y del omeprazol y todo eso, el tratamiento de una úlcera en los años 50, en los años 40, si ustedes ven revistas de esa época, era tomar leche, ¿no? Entonces, lo que hacía era, lo que querían de alguna manera era neutralizar el ácido con el uso de la leche. Y antes de saber de todo esto, de estos mecanismos, había un refrán que decía: si no hay ácido, no hay úlcera. Entonces, la idea era quitar de alguna manera el ácido al paciente, ¿no? Para disminuir la úlcera. ¿Qué complicaciones puede tener la úlcera? Hemos visto una que es la hemorragia. Se pueden perforar o penetrar. La úlcera duodenal penetra con más frecuencia hacia el páncreas y vías biliares. Y las úlceras gástricas hacia el ligamento gastrohepático y el mesocolio. Ahora, cuando una úlcera cicatriza puede generar una retracción de la mucosa, ya que si la úlcera es grande y está cerca del píloro, puede hacer que el píloro se vaya achicando y que provoque una estenosis y por lo tanto un bloqueo, una estenosis pilórica.
El tratamiento de las úlceras clásicamente se daba pues, con inhibidores de bomba. Si se trataba de úlceras duodenales, bastaba con 30 días para asegurar la cicatrización. Y si se trataba de úlceras gástricas, 60 días. Pero actualmente basta con la erradicación del Helicobacter pylori para asegurar la cicatrización de la úlcera. Les decía que una úlcera puede ser, en general, cuando uno hace una endoscopía encuentra una lesión con pérdida de tejido y de repente fibrina y uno no sabe si es benigno o es maligno, puede tener la duda. Entonces, acá tenemos unos bordes regulares, una mucosa alrededor inflamada, el tamaño, ¿no? La ubicación, son características que nos pueden indicar de que esa úlcera es benigna. ¿Qué nos puede predecir que sea maligna? Pues una es la localización en el cuerpo, la curvatura menor. El aspecto, ya les decía si es que es de forma regular. Acá no se ve muy bien, pero esto de acá está infiltrado, está engrosado por acá. Esta es la úlcera que va desde aquí hasta acá, todo esto acá. Debe medir unos 5 centímetros más o menos. Entonces todo este borde es irregular y se nota que está, digamos, engrosado. Cuando tomamos biopsias, la mucosa regular es elástica. Entonces uno toma la biopsia, jala y ve, se nota esa elasticidad. Pero cuando uno toma biopsias de una lesión neoplásica, toma la muestra y en lugar de salir un pedazo, se sale como se dice ensacabucado, se desprende más que que se rompa el tejido, se desprende un pedazo. Entonces, esa dureza en la toma de las biopsias es otra característica. El número de úlceras, cuando se trata sobre todo linfomas, pueden ser úlceras múltiples. Y el tamaño de las úlceras. Generalmente cuando son úlceras de más de 3 centímetros, existe la probabilidad de que sean, es más probable que sean malignas. He visto úlceras pépticas de más de 3 centímetros que por el tamaño les he tomado biopsias y han resultado ser no malignas y en la evolución en el tiempo han cicatrizado y se han normalizado completamente el tejido y no eran malignas, pero digamos el tamaño sí te hace sospechar de que puede ser una úlcera neoplásica. Bueno, las úlceras van a ir cicatrizándose. Ese ciclo de actividad y cicatrización está descrito por la clasificación de Sakita. En la primera actividad 1 hay la mucosa alrededor está edematosa con epitelio de regeneración. Acá hay edema alrededor de la mucosa, de la úlcera. En la A2A se refiere a actividad. En la A2 el edema ha disminuido y aparece un epitelio de regeneración y la úlcera alrededor tiene un halo rojo. Entonces el edema disminuye, ya no hay edema y hay este halo rojo alrededor de la úlcera. El H se refiere a healing, que significa curación, ¿no? En el H1 comienzan a converger pliegues, comienzan a aparecer pliegues alrededor de la úlcera, pero todavía la úlcera, digamos, no se ha cerrado. En el H2 ya el epitelio ya cubre casi por completo a la úlcera y los pliegues son más, la úlcera como ven ya está casi cerrada y los pliegues convergen más, comienzan a converger más. Y los S son los SCAR, cicatriz 1 y cicatriz 2, SCAR 1, SCAR 2, S1, S2. El S1 es una cicatriz roja y el S2 es una cicatriz blanca, ¿no? Esa es la forma como una úlcera va cicatrizando, inclusive hasta espontáneamente. ¿Preguntas? ¿Dónde se utiliza la clasificación de Forrest? Forrest es para sangrado. Y lo que me va a permitir es ver el riesgo de sangrado. ¿Preguntas? Bien.
hablar un poquito de Helicobacter. Es la infección bacteriana más frecuente. En países como los de Latinoamérica puede llegar entre un 80-90% de prevalencia. En Norteamérica la prevalencia puede llegar hasta un 40%, en países europeos, nórdicos, 30% es bastante baja. Y como consecuencia, ya hemos dicho que dos de las complicaciones de Helicobacter son las úlceras gástricas y duodenales y el cáncer de estómago. ¿Ya? Entonces, en los países donde hay menos Helicobacter pylori, hay menos úlceras gástricas y duodenales y menos cáncer de estómago. El tiempo también es importante, el tiempo o la edad a la que nos infectamos. En los países como los nuestros, de Latinoamérica, a los 10, 20 años, ya casi toda la población está infectada. Lo que significa de que cuando una persona llega a los 50 años, tiene una gastritis de una evolución de 30, 40 años. ¿Ya? En cambio, en los países del hemisferio norte, por decirlo así, su tasa de infección antes de los 20, 30 años es relativamente baja. Comienzan a aumentar de los 40 y 50 años. Es decir, para estas edades, el tiempo de que tienen de infección es más corto. Digamos, a los 60 años, alguna persona de repente tiene acá 20 años de infección o de gastritis y otra puede tener a los 60 años 40 o 50 años de infección con el Helicobacter. Entonces, obviamente las consecuencias van a ser diferentes. Entonces, en el tercer mundo es una infección altamente prevalente, la adquisición es a edades más tempranas, en el niños. Esta es una infección crónica, generalmente es asintomática, y los síntomas ocurren décadas después de la infección. Se asocia con una alta prevalencia de úlceras y cáncer del estómago. ¿Dónde está el Helicobacter principalmente? En el estómago. ¿Por dónde sale? Por las heces. Entonces, ¿cómo nos contagiamos? Por contacto con secreciones del estómago o por vía fecal oral. Entonces, ¿hay Helicobacter en la boca? Sí. En la saliva, en la placa dental, hay Helicobacter. ¿Es capaz de generar enfermedad en la boca? No. ¿Es capaz de generar infección por besos? No se sabe, no es seguro. Entonces, ¿cuáles son las vías de infección? Transmisión fecal oral, alimentos contaminados, manipulación de alimentos. Transmisión gastrooral, el manejo de residuos que vienen del estómago. Entonces, una persona que vomita y ese vómito es manipulado por otras personas. Hacer endoscopías. Si no te proteges, entonces te puedes contaminar. Entonces, en una endoscopía tienes que estar bien protegido de las secreciones que están ahí. ¿Puede ser una zoonosis? No. Se ha encontrado Helicobacter en perros, en gatos. Existen otras cepas de Helicobacter que no afectan al ser humano. Entonces no es una zoonosis. Es una bacteria gram negativa de forma espiroide que cuando afecta al estómago está principalmente en el antro. Es el sitio donde inicialmente se encuentra, pero con el tiempo puede desplazarse hacia el cuerpo. Genera metaplasia, como hemos dicho. Puede estar en el cuerpo y en metaplasia gástrica. Habíamos dicho que en el duodeno, cuando se genera metaplasia gástrica en el duodeno, el Helicobacter puede colonizar la metaplasia gástrica del duodeno. Y la otra es el divertículo de Meckel, tiene metaplasia gástrica y ahí también puede penetrar el Helicobacter y generar úlcera y sangrado. ¿El Helicobacter dónde está? ¿En qué parte del estómago está? ¿Penetra el epitelio? ¿Perdón? No penetra, no está en la capa de moco. En esa capa de moco que habíamos conversado hace un rato, ahí está el Helicobacter, pegado a las células epiteliales superficiales.
tiene la capacidad de pegarse allí y vivir allí del moco mismo y de residuos. Entonces vive en la capa de moco del epitelio. Esa capa es espesa y entonces la movilidad del Helicobacter se ha comprobado que es importante. Entonces esos flagelos te permiten penetrar esa capa de moco. Y es capaz de sobrevivir a la acidez porque se genera un microambiente. Con la ureasa hace que la urea que hay ahí la convierte en amonio y cambia el pH a su alrededor a un pH neutro. Entonces, eso es parte de sus mecanismos de sobrevivencia. Bueno, el Helicobacter muestra un tropismo por epitelio gástrico, puede colonizar áreas de metaplasia gástrica, pero no coloniza la metaplasia intestinal. Eso es interesante porque algunas personas que tienen Helicobacter generan metaplasia intestinal y desaparece el Helicobacter, porque ya no hay mucosa gástrica donde colonizar. Hay factores bacterianos como el BAC-A y el SABA que están asociados a esta adherencia. Y además hay ligandos en el huésped que serían el antígeno de Lewis y el complejo mayor de histocompatibilidad. Como vemos acá, estas son las células, esta es la capa de moco y estas cositas, así lo ve el patólogo del Helicobacter. Bueno, este es un gran aumento, ¿no? Pero lo que ve en realidad son filamentos y cocos en la capa de moco. Acá no se ve muy bien, pero es una mayor observación. Algunos Helicobacter tienen una llamada isla de patogenicidad, que es como una especie de gen, ¿ya?, que contiene varios genes a su vez que codifican proteínas que ayudan al Helicobacter a su toxicidad. Una de estas proteínas es el CAG-A, que se introduce en el huésped y que el efecto que genera es incrementar la producción de interleuquina 8, lo que lleva a mayor inflamación y en estas personas tienen mayor riesgo de úlceras y de cáncer de estómago. Esta isla de patogenicidad CAG la tienen aproximadamente 50% de los Helicobacter. O sea, no todos la tienen, pero sí todos los Helicobacter poseen este gen BAC-A, esta citotoxina vasorizante. Los efectos son reducción de la permeabilidad mitocondrial y la activación de los linfocitos T. Y hay un tipo de BAC-A que es el S1M1 que están asociados a una mayor severidad de la infección. Las proteínas BAC-A, CAG-A, BAC-A en general se asocian con la úlcera hepática y el cáncer de estómago. Además tienen lipopolisacáridos que no tienen mucho efecto inmunogénico, proteínas de shock térmico, catalasas, mucopolisacaridasas, adhesinas, etc. Es decir, tiene una batería de proteínas y de citotoxinas que lo hacen, entre otras cosas, resistir el efecto de la inflamación, del ataque inmunológico y a su vez causar daño también al epitelio. Por su lado, el sistema inmunológico genera una respuesta. Hay polimorfismos en las regiones de interleuquina 1B que están asociados con hipocloridria y cáncer gástrico. Se tiene un mecanismo de respuesta tanto innata como adquirida. Al inicio se infiltran polimorfos nucleares, posteriormente aparecen linfocitos y macrófagos. Aumenta el interferón gamma que activa o genera que se activen CD8, CD4 y natural killers. Y hablamos de esta respuesta TH1 y TH2. El TH1 es el que genera mayor respuesta inflamatoria y carcinogénesis gástrica. Y el TH2 se evoluciona de una manera más benigna, ¿no? menos agresiva. Puede generar anticuerpos de tipo IgM, IgG e IgA que se utilizan en el diagnóstico. Y el Helicobacter logra evadir todos estos mecanismos y genera una inflamación de bajo grado permanente en el estómago. ¿Cuál es el problema de esto? Al inicio va a ser la respuesta inflamatoria va a ser potente, pero el Helicobacter y el mismo cuerpo hacen que esa inflamación se reduzca y entonces por eso que muchas veces es asintomático. Hace 2 semanas vi a una señora traída por su esposo, porque su esposo quería que se haga un control, un chequeo. Y había notado a su esposo que había bajado de peso.
pero la señora no tenía ningún síntoma digestivo. Pero al menos es lo que ella decía. Y a insistencia de su esposo, se le hizo una endoscopía por la baja de peso. Había bajado 7 kilos en 2 meses más o menos. Se le hizo la endoscopía y se le encontró una neoplasia del estómago. Entonces, esta inflamación, esta gastritis puede ser asintomática, inclusive hasta el periodo de una neoplasia. Puede ocurrir eso. Pero también tiene que ver pues como la subjetividad, ¿no? Esto de los síntomas también tiene que ver la subjetividad. A veces uno no le hace caso a ciertos síntomas o los minimiza. Entonces hay factores propios del Helicobacter, sus proteínas, su movilidad, las porinas, las cosas que tiene que pueden causar daño. Hay factores propios del huésped, cuándo se infectó, dónde se localiza la infección, qué respuesta inflamatoria genera, la genética de la persona. Y hay de esta interacción, además habría que poner acá la dieta de la persona. De esto resulta que puede generarse una gastritis crónica, la úlcera péptica, cáncer de estómago y un linfoma especial que es el linfoma de tipo MALT. ¿Qué cosa es MALT? Ya, entonces, en el estómago, linfomas de este tejido están asociados con el Helicobacter pylori. ¿Ya? ¿Habían escuchado de neoplasias ocasionadas por bacterias? No, el Helicobacter sí. ¿Y linfomas ocasionados por bacterias? En este caso sí. Más está asociado a los cánceres a virus, ¿no? Hay mayor relación con virus, pero con bacterias poco. Bueno, es lo mismo que vimos hace un rato, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué otras asociaciones puede tener el Helicobacter? Dispepsia. Y acá viene lo que les hablaba hace un rato de los síntomas y la gastritis. Ya hemos dicho que una persona puede tener gastritis y no tener síntomas. Y al revés, una persona puede tener síntomas y no tener gastritis. Y al revés, puede tener las dos cosas juntas. Entonces, a los síntomas, para separarlo de lo que es la gastritis, le vamos a llamar dispepsia. ¿Qué es dispepsia? La sensación molesta relacionada al estómago, ¿no? De que algo anda mal. Eso es la dispepsia. Me arde, me duele, no digiero bien, me fastidia, todo lo que pueda relacionar con el estómago y con la digestión, eso es dispepsia. Entonces, ¿esa dispepsia puede ser generada por el Helicobacter? Sí. Entonces, algunas personas que se presentan con estos síntomas son por el Helicobacter. ¿Cómo saberlo? Hay personas en las que tienen estos síntomas, les busco el Helicobacter, lo trato y se curan de esos síntomas. Hay otras que tienen estos síntomas, que les busco el Helicobacter y no lo tienen. No tienen Helicobacter y tienen estos síntomas, entonces debe ser otras causas. O hay personas que tienen estos síntomas, tienen el Helicobacter, les trato, erradico el Helicobacter, ya no tienen Helicobacter, pero siguen los síntomas, nuevamente. No es el Helicobacter el que causó estos síntomas. Entonces, dentro de todo el grupo de pacientes que tienen dispepsia, va a haber un subgrupo, mejor dicho, que esta dispepsia es generada por el Helicobacter. Entonces, ¿hay una asociación entre dispepsia y Helicobacter? Sí. Asociación con el linfoma MAL. El linfoma MAL, como decíamos, se origina en la hiperplasia folicular linfóide. Anemia ferropénica no explicada. Cuando se estudia la anemia ferropénica, lo que uno busca es pérdidas sanguíneas. Entonces, ha sangrado activamente, ha tenido melenas, ha vomitado sangre. En el caso de una mujer, tiene problemas de sangrados menstruales abundantes, metrorragias. Entonces, buscamos causas de sangrado o de repente una pobre ingesta de hierro, ¿no? Y cuando tenemos una anemia ferropénica que no encontramos una causa, una de las cosas que podemos hacer es buscar el Helicobacter. En algunos casos se trata el Helicobacter y mejora su anemia. Púrpuras trombocitopénicas y hepáticas, nuevamente, ¿no? Dentro de las púrpuras trombocitopénicas, algunas son relacionadas con el Helicobacter. Entonces hay que buscar el Helicobacter y tratarlo. Y deficiencia de vitamina B12, por lo mismo que ya hemos hablado hace un rato. La atrofia genera
disminución de factor intrínseco y disminución de la absorción de B12. Entonces, es otra sucesión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay test no invasivos y test invasivos. Test invasivos significa que necesitan endoscopia. Test no invasivos es cualquiera que no necesite endoscopia. Entonces tenemos los test de aliento. Los pacientes creen que test de aliento, eso tienen que explicárselo. Creen que test de aliento es saber por qué tienen mal aliento. Entonces, debería llamarse test de aire expirado. Ustedes saben que existe test de aire expirado, test de aliento para detección de Helicobacter pylori. ¿Conocen otro tipo de test de aliento? El de la alcoholemia. Bueno, podría ser. El de la alcoholemia. Claro, ahí se está haciendo un estudio de aire expirado. ¿Qué otro más? Espiro. Para declarar con Claro. policía. Sí, ¿qué más? Espirometría. Hay un test de aliento para hacer el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Y hay test de aliento también para detección de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, yo les explico a los pacientes siempre, así como hay pruebas de sangre para glucosa o para creatinina, etc. Hay test de heces o pruebas de heces para detección de parásitos, etc. Y hay pruebas de orina, hay pruebas para hacer estudio del aire que sopla. Y entonces ahí me lo tienen. Entonces, test de aliento que puede ser con carbono 13 o carbono 14, detección de anticuerpos. Esos anticuerpos que generan Helicobacter se pueden usar para el diagnóstico. Detección de antígenos en heces, es una prueba de inmunoensayo, una prueba de ELISA. Y los test invasivos son el test de ureasa, la biopsia de estómago y el cultivo de las biopsias. ¿Qué puede haber en el estómago? ¿Qué podemos ver? Podemos ver, actualmente con los endoscopios de magnificación se puede hacer determinar un estómago normal. Y con endoscopía se puede tener mucha certeza en saber si es que una persona tiene Helicobacter pylori, a pesar de que uno no lo puede ver. Pero finalmente, cuando uno hace una endoscopía, por más que tenga ciertos hallazgos sugestivos de Helicobacter, no basta con eso, hay que encontrar el Helicobacter y hay que hacerlo en este caso con la biopsia. Entonces, acá hay unos micronódulos, no sé si lo llegan a ver, es una forma de la superficie en la cual nos puede inducir a pensar en el Helicobacter. Acá hay una úlcera. Esto de acá son unas placas blanquecinas que son áreas de metaplasia que se tiñen con azul de metileno. La metaplasia y la atrofia se pueden ver por endoscopía también, pero el diagnóstico también es por biopsia. O sea, uno puede intuir o puede predecir en todo caso por endoscopía, por el hallazgo endoscópico, que hay metaplasia o que hay atrofia. Pero nuevamente el diagnóstico es anatomopatológico. Entonces, el test de ureasa, ¿en qué consiste? Se toman biopsias, se toman muestras, ¿no? Y se introducen en un líquido, ¿no? En una sustancia que tiene ureasa y hay un marcador de pH, y lo que hace es de que la prueba, si el Helicobacter está presente, su ureasa va a llevar a que el amonio que está presente en la muestra cambie hacia un pH alcalino, y eso va a generar un cambio de color. Su sensibilidad es 90-95%, su especificidad 90-95%, y el resultado es en 1 a 24 horas. Es decir, yo tomo una endoscopía, hago una biopsia, o tomo una muestra de tejido, lo pongo en este aparatito, que es un conito así de este tamaño. Lo dejo ahí y espero el cambio de color. Si cambia de color, significa que tiene Helicobacter. Y tengo una certeza del 90-95%. La idea de hacer esto es diagnosticar el Helicobacter y obviar un gasto que es la biopsia misma, o la anatomopatología. Cuando yo envío la anatomopatología al patólogo, el costo de la anatomopatología puede ser en algunos casos 50 soles y en otros casos 200 soles. ¿Ya? Entonces, la idea de hacer esto es tener un recurso más económico para hacer el diagnóstico de Helicobacter. ¿De qué me pierdo? Me pierdo de
el informe anatomopatológico de si que existe atrofia o metaplasia intestinal. Esta prueba me va a decir, ¿tiene o no tiene Helicobacter pylori? Entonces, lo va a hacer rápidamente y lo va a hacer a un menor costo. Pero si yo hago esto, nuevamente, es para ahorrarme la anatomopatología. Entonces, no tiene sentido hacer un test de ureasa y mandar al patólogo también, ¿no? Porque ahí lo que estoy haciendo más bien es incrementar los costos del paciente. O hago una o hago la otra, pero acá, nuevamente, me pierdo del informe histopatológico, que a mí me interesa. Entonces, para mí, el test de ureasa no me sirve mucho. ¿Cuándo me serviría? Si es que yo ya tengo un estudio previo del paciente y por algún motivo le estoy haciendo una biopsia para ver si el Helicobacter pylori ha desaparecido o no. Entonces, para hacer un control y yo ya tengo el estudio anatomopatológico previo, que no va a cambiar en un periodo de tiempo corto, pues me agobio lo del patólogo y hago un test de ureasa. Con eso sé si que el Helicobacter se eliminó o no con el tratamiento. Doctor, ¿cada cuántos años se debe hacer el estudio anatomopatológico? Depende del paciente y los hallazgos. El punto es cuándo empezar, cuándo hacer la primera endoscopía. Y eso también depende de qué lugar estés. En el Perú se propone 40 años, ya, pero no hay algo establecido. En Estados Unidos, si van a Estados Unidos, van a decirle 60 años. ¿Por qué? Porque ellos tienen menos Helicobacter. A partir del tiempo en que de esa primera endoscopía vas a tener algunos diagnósticos. Primero, si tiene o no tiene Helicobacter. Y en segundo lugar, si tiene o no tiene atrofia y metaplasia intestinal. Y en tercer lugar, qué tan extensa es esa metaplasia y atrofia. Y de acuerdo a eso, el estudio podría ser en 3, 5 o 10 años, dependiendo del lugar. Bueno, la biopsia endoscópica es a todas luces mejor, ¿no? Porque nos permite ver el Helicobacter, que pueden verse en formas de bacilos o de cocos, pero además permite ver, ya les decía, si es que hay atrofia o metaplasia. Sensibilidad hasta 90%, especificidad 95%. Puede disminuir cuando hay hemorragia, su sensibilidad, o cuando hay tratamientos con inhibidores de bomba. La atrofia extensa altera la sensibilidad. Cuando no hay un diagnóstico, se pueden usar coloraciones especiales como la de Wartin-Starry. Y también se puede solicitar inmunohistoquímica para descartar falsos negativos. Cultivos son difíciles de realizar. Acá en el Perú no se hacen cultivos. Son sobre todo para estudios. Pero ¿para qué nos servirían los cultivos? Bueno, los problemas de cultivos es que el crecimiento es lento, requiere cultivos especiales. Hay un medio que es el esquirro y bueno, la principal utilidad es hacer antibiogramas, ¿no? Y con antibiogramas podríamos definir el tratamiento, pero digamos, nuevamente, es difícil realizar cultivos y acá en el Perú, si algún sitio lo hacen, no lo conozco, pero en general es difícil. Se pueden hacer pruebas de PCR a partir de las biopsias, principalmente, o de heces o de saliva. Permite la detección de Helicobacter pylori que se encuentra en una muy baja concentración, pero la principal utilidad es detectar mutaciones específicas asociadas a resistencia a antibióticos. Macrólidos, fluoroquinolonas, CAF-A, es decir, tomo una biopsia, lo mando a estudio PCR y pido en este estudio PCR mutaciones que me sirvan para predecir estas resistencias a antibióticos. Entonces eso me puede orientar en el tratamiento que va a recibir el paciente, sobre todo cuando son pacientes que están en un segundo, tercer, cuarto tratamiento. El test de aliento, como les decía, primero tiene que tomar un líquido que tiene la urea marcada con carbono 13, luego el paciente sopla, puede ayudar a darle ácido cítrico y lo que va a pasar es que esta urea llega al estómago, en el estómago la urea se convierte en CO2, ese CO2 está marcado con ese carbono 13 o 14 y sale por los pulmones y en el momento de soplar queda atrapado en la bolsa. Esa bolsa se lleva a un analizador, a un aparato que detecta el carbono 13 o 14 y nos va a decir la intensidad con la que sale positivo. Entonces, la utilidad de la prueba es decir positivo o negativo, no nos dice qué tan grave está una persona, no se alarman por un número muy alto o muy bajo, que ya estoy mejor, que ya estoy peor,
no sirve de nada el número, solamente sirve para decir si es positivo o negativo. ¿Qué tan grave es la infección? Nos lo dice la biopsia. Hay también una prueba de test de antígenos fecales que no hay en el Perú, pero que es muy buena en el sentido que la especificidad y la sensibilidad son muy altas. La prueba también se puede afectar por uso de medicamentos como antibióticos e inhibidores de bomba de protones. El problema es el manejo de las muestras de esas, que lo tiene que hacer el paciente en su casa. Y el costo es más o menos menor que el del test de aliento. Sería una prueba útil, pero no está disponible en Perú. La serología es útil para hacer estudios de prevalencia, así como por ejemplo el IgM para virus de hepatitis A, ¿no? Si utilizan esa prueba en el anticuerpo para virus de hepatitis A total, que es una prueba para buscar prevalencia. Entonces estas pruebas sirven para eso. Ahora, es un buen estudio en aquellos donde la especificidad es alta, la prevalencia es alta. Tiene buen valor predictivo negativo y mal valor predictivo positivo si la prevalencia es baja. ¿Ya? Requieren de una validación local, no distinguen entre infección activa y pasada. O sea, los anticuerpos no desaparecen luego del tratamiento. Si yo doy tratamiento, probablemente el anticuerpo va a seguir presente, entonces no me sirve para hacer diagnóstico de curación. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, en términos prácticos, cuando es población joven con bajo riesgo de cáncer y de úlcera y digamos, síntomas no muy severos, lo mejor es hacer un test de aliento. Ya, pero si no tengo ese recurso, puedo usar un anticuerpo para Helicobacter pylori. Si tengo una población con un riesgo ya elevado por la edad o por los síntomas, más de 40, 45 años, se preferiría hacer endoscopía más biopsia. Y si lo que quiero hacer es un seguimiento después de un tratamiento, lo mejor es hacer, si ya le hice la endoscopía, ya conozco el estómago, tanto por la endoscopía como por la biopsia, le di tratamiento, entonces solamente quiero saber si se eliminó el Helicobacter pylori, sí o no. Ahí lo mejor sería un test de aliento. ¿Cuándo testear el Helicobacter pylori? En enfermedad ulcerapéptica, previo al inicio del tratamiento de uso de antiinflamatorios, por lo que le explicaba, ¿no? En pacientes con linfoma MALT, si tiene Helicobacter pylori hay que erradicarlo. Resecciones de cánceres tempranos, dispersias no investigadas, por lo que decíamos hace un rato, anemias ferropénicas, púrpuras, familiares con pacientes de cáncer de estómago, e inicio de uso prolongado de IVPs. Bueno, los antibióticos que se usan en el tratamiento de Helicobacter, en especial la amoxicilina, son afectados por el pH gástrico. Y para que funcione mejor la amoxicilina se requiere de un mayor tiempo y de una mayor supresión de la secreción de ácido. Y algunas personas metabolizan el Helicobacter pylori más rápida o más lentamente en base a su genética. Entonces, hay estudios en Colombia donde son metabolizadores rápidos de omeprazol. ¿Qué significa? Que más rápidamente el omeprazol es erradicado o metabolizado, eliminado del cuerpo y tiene menos efecto sobre el pH del estómago. Y por lo tanto, al variar más el pH, el efecto de la amoxicilina es menor. Entonces, para que funcione mejor el antibiótico se requiere de tener un pH por encima de 6 casi todo el día. Y entonces para eso, ¿qué se puede hacer? Usar dosis más altas de inhibidores de bomba de protones, no usar omeprazol, sino esomeprazol. Y ahora la tendencia es usar los pickups. ¿Han visto los pickups? Que son el vonoprazan, por ejemplo,
ya no son inhibidores de bomba, sino son bloqueadores de la bomba de hidrógeno potasio. Entonces bloquean esa bomba que intercambia hidrógeno y potasio en la célula plástica. Bueno, terapias para la atención. Bueno, hay múltiples esquemas de tratamiento de primera línea. En general, lo que se hace es dar tratamientos de 14 días, en las cuales debe haber un inhibidor de bomba de protones, debe haber por lo menos 2 antibióticos, y hay la tendencia a usar el bismuto. ¿Cuáles son esos 2 antibióticos de inicio? Depende del sitio donde te encuentras. Puede ser amoxicilina, claritromicina, metronidazol. Hay sitios donde usan metronidazol con tetracerina, etc. Ahora, si fallan este tratamiento, debe haber un esquema de segunda línea que puede ser con fluoroquinolonas, por ejemplo. Y finalmente se hace terapias de rescate con rifabutina, por ejemplo. ¿Cuándo hacer el control del tratamiento? O sea, yo le doy el tratamiento, los 14 días de tratamiento, y cuando le hago un control, una prueba para detectar si que erradiqué el Helicobacter pylori. Debo esperar por lo menos un mes, acá dice 6 a 8 semanas, ¿no? Pero un mes es suficiente para hacer la prueba, y de preferencia se debe usar un test de anemia, una prueba no invasiva. Ya no sería necesario hacer una endoscopía, salvo que me llegue un paciente que ha sido tratado en otro sitio, que no le han hecho endoscopía, le han hecho otro tipo de prueba, detector Helicobacter, le han dado tratamiento y llega conmigo, y bueno, si no tiene endoscopía, preferiría hacérsela para saber el estado en el que se encuentra su estómago. ¿Preguntas? Falta una última clase. ¿Hacemos un descanso o prefieren? Descanso. Tienen 15 minutos.